Les traemos noticias de última hora. Un insulto público, una humillación calculada. Pero ¿qué sucede cuando el agresor es el hijo de la reina? Fuentes del palacio confirman que William se enfrenta a la elección más difícil de su vida: proteger la lealtad a su padre o purgar la amenaza que duerme en su propia casa. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos actualizaciones e historias no contadas sobre la familia real. Hoy les traemos noticias trascendentales. Los Windsor están en crisis. Se revela el juego de poder ducal de William y la respuesta desesperada de Camilla. Una fuente interna del palacio confirma que un movimiento calculado del príncipe William, en respuesta a una afrenta directa del hijo de Camilla, ha desatado una tormenta sin precedentes tras los muros del palacio. La noche del 28 de septiembre de 2024, Londres estaba envuelta en una densa niebla otoñal, un sudario gris que silenciaba la metrópolis y hacía que los históricos ladrillos de Mayfair parecieran contener la respiración. Más allá de la bruma, el Hotel Claridge's, un bastión de opulencia e historia ilustre, brillaba como una joya solitaria en la oscuridad. En su interior, entre el cálido resplandor de los candelabros Art Deco y el refinado tintineo de la plata sobre la porcelana, la élite intelectual y social de la ciudad se reunía para celebrar la literatura, el patrimonio y una búsqueda mucho más peligrosa: la ambición. El evento se celebraba en honor del último libro de cocina de Tom Parker Bowles, Un paladar noble, un lujoso homenaje a la cocina aristocrática. Parker Bowles, quien había forjado una exitosa carrera gracias a la conexión real de su madre y a su propia destreza como escritor culinario, se encontraba en el cenit de su carrera. Sin embargo, para los observadores más astutos de la corte, esto era mucho más que el lanzamiento de un libro. Era una audaz declaración de intenciones. Observando a la resplandeciente multitud desde una posición estratégica, se encontraba una figura formidable: la princesa Ana. Ataviada con un vestido de seda verde oscuro, su postura era un reflejo de la institución que representaba, una encarnación viviente del deber y la tradición. No había acudido por los canapés ni por los brindis. Estaba allí porque su instinto, afilado por décadas de servicio a la corona, le decía que bajo la cordialidad se ocultaba un motivo siniestro, un anhelo de dominio que iba mucho más allá de las artes culinarias. La reina Camilla, la estratega en la sombra, había invitado personalmente a Ana. Con sus manos enguantadas y una sonrisa serena, permanecía cerca de su hijo, una presencia que sugería con cada fibra de su ser: mi hijo merece estar aquí. Este universo también le pertenece. Ana lo identificó de inmediato no como un gesto familiar benigno, sino como un calculado disparo de advertencia, una maniobra en el tablero de ajedrez real. El ambiente olía a perfume caro y a una tensión apenas disimulada. Se estaba librando una guerra silenciosa, una batalla por la influencia y el legado. Y esta noche, alguien estaba a punto de romper el alto el fuego. La monarquía, como dijo el historiador David Starkey, es un teatro, y los miembros de la realeza son sus principales actores. Esta noche, el telón estaba a punto de levantarse en un drama que sacudiría los cimientos mismos de la casa de Windsor. Cuando Tom Parker Bowles, elegantemente vestido con un traje azul marino, subió al podio, el salón de baile enmudeció. Su voz pulida y refinada, impregnada de la confianza de quien es consciente de su posición privilegiada, resonó en la sala. Comenzó con anécdotas encantadoras sobre sus aventuras gastronómicas, tejiendo una red de carisma que adormeció a la audiencia. Pero entonces, con la precisión de un actor experimentado que conoce el momento exacto para clavar el puñal, hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y lanzó un dardo envenenado directo al corazón de la monarquía. «Es un placer celebrar con la familia y los amigos», dijo, su mirada recorriendo la sala antes de detenerse un instante más de lo necesario en el séquito real. Aunque, como todos sabemos, las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Una risa nerviosa y expectante recorrió la audiencia. «Mi madre», continuó, y su voz adquirió un tono de reverencia calculada, «ha dedicado su vida al servicio. Su devoción por mi padrastro, el rey, y por la corona, es absoluta». Hizo una nueva pausa, una pausa dramática que estiró la tensión hasta el punto de ruptura, preparando el golpe final.
Lamentablemente, no todos los miembros de su nueva familia comparten esa perspectiva. La atmósfera, que antes chispeaba con champán y conversaciones ligeras, se heló de repente. El aire se volvió denso, pesado. El príncipe William declaró, y el nombre resonó en el silencio como una sentencia de muerte: no ha mostrado amabilidad hacia mi madre. La hace sentir como una extraña en su propia casa. Le muestra un desdén que es tanto de esposa como de reina. Esta frialdad es impactante e injustificada. Un jadeo colectivo, agudo y audible, recorrió la sala. Las copas de champán se quedaron suspendidas a medio camino de los labios, congeladas en el tiempo. Los fotógrafos de prensa, que hasta entonces habían mantenido una actitud cortés, se transformaron en una jauría de depredadores, sus cámaras enfocando con una avidez repentina. Los asistentes reales en la periferia palidecieron, sus rostros una máscara de ansiedad y conmoción. Pero el silencio más profundo, el más pesado y el más significativo, emanaba de la princesa Ana. Su mandíbula se tensó, un solo músculo contraído en su mejilla, un signo casi imperceptible de una furia glacial. Su mirada astuta y penetrante se clavó en Tom como dos cuchillas de acero. No se movió, no dijo nada. No era necesario. La mirada inquebrantable de la única hija de la difunta reina, la guardiana de su legado, decía más que cualquier declaración oficial. Has cruzado una línea infranqueable. El velo de terciopelo de la velada se había rasgado, revelando el rostro crudo y sin refinar de una monarquía en guerra consigo misma. Las líneas de batalla, antes dibujadas con tinta invisible, habían sido declaradas oficialmente con sangre. Para comprender la audacia casi suicida del ataque de Tom Parker Bowles, es necesario retroceder en el tiempo y desentrañar la red de ambición tejida por su madre. Según revelan fuentes internas del palacio, su ascenso no fue una casualidad, sino el resultado de una campaña meticulosamente orquestada durante años por la reina Camilla. Era, en esencia, una infiltración silenciosa, un plan maestro para construir una dinastía paralela dentro de los muros sagrados de la Casa de Windsor, socavando el principio fundamental de la herencia de sangre. La reina Camilla, una maestra de la estrategia curtida por décadas en la institución más formidable y despiadada de Gran Bretaña, había ido tejiendo una red de influencia para su hijo con una paciencia depredadora. Todo comenzó sutilmente, casi de forma imperceptible. Durante la coronación del rey Carlos III en mayo de 2023, Tom fue asignado para consultar sobre el menú de la coronación. Esta posición, aparentemente trivial y decorativa, le otorgó en realidad un acceso sin precedentes a las cocinas del palacio y, lo que es más importante, a los pasillos del poder y a los secretos de la familia real. Conversaba con altos funcionarios, compartía bromas con la nobleza y susurraba ambiciones a cortesanos influyentes entre copas de vino añejo. No solo estaba probando la comida, estaba saboreando el poder, aprendiendo sus texturas y matices. En los meses siguientes se convirtió en una presencia habitual en fiestas en los jardines de los Cotswolds, cenas clandestinas en Windsor y retiros de sostenibilidad en Highgrove. Cada apretón de manos era una maniobra, cada conversación una jugada en una partida de ajedrez a largo plazo. En una conversación privada en Clarence House, Camilla le susurró a un rey Carlos, todavía adaptándose a su rol: Tom siempre ha mostrado una profunda pasión por la tierra, querido. Desea tener una modesta propiedad en Cornualles. Le daría un propósito, una forma de contribuir a algo significativo. Carlos, tranquilizado por la familiaridad y el aparente noble objetivo, y quizás ciego por el afecto, accedió sin dudarlo. Poco después, mediante acuerdos discretos que eludieron el escrutinio público, Tom asumió el control de una importante propiedad real en Cornualles, el dominio tradicional y sagrado del príncipe de Gales. Un hombre sin una gota de sangre real recibía una autoridad extraordinaria sobre tierras que pertenecían al heredero por derecho de nacimiento. Esto no era solo una cuestión de propiedad, era un movimiento estratégico para incrustar a su hijo en el tejido operativo y financiero de la monarquía, un parásito en el cuerpo del anfitrión. Como dijo un observador cercano a la corona, ella no lo está introduciendo por herencia, sino por influencia. Veo a una estratega nombrando a un agente. La ambición de Camilla
No era simplemente asegurar el futuro de su hijo, era redefinir las reglas del poder real, desafiando el legado de la propia reina Isabel II. Cuando los titulares del 19 de octubre proclamaron «El hijo de Camilla critica públicamente al príncipe William», la onda expansiva llegó a los muros del Palacio de Kensington. Pero la reacción no fue la esperada. No hubo gritos de rabia ni objetos arrojados contra las paredes. Hubo algo mucho más escalofriante, un silencio profundo y gélido, un vacío que absorbió todo el aire de las estancias reales. Una fuente del palacio describe cómo el príncipe William, al leer el artículo con manos que apenas temblaban, no mostró una ira explosiva, sino una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán. Su rostro, normalmente abierto y expresivo, se convirtió en una máscara de acero pulido, impenetrable. Su respuesta, que un confidente cercano describió como más aterradora que cualquier furia, fue la de un futuro rey preparándose para una guerra inevitable. Dejó el periódico sobre su escritorio de caoba, alisándolo con una precisión metódica. Luego, se volvió hacia un asistente principal, su voz, un susurro desprovisto de toda emoción, un fragmento de hielo en la quietud de la habitación. ¿Quién se cree que es? La pregunta no buscaba respuesta, era una sentencia. A continuación, emitió una directiva breve e inequívoca, una orden que cambiaría el curso de la guerra interna de los Windsor y haría temblar los cimientos de la monarquía. Consigan toda la información disponible sobre él y sobre la conducta de su madre. Todo. En ese preciso instante, el príncipe William dejó de ser el hijastro herido para transformarse en el protector de la corona, un rol que su abuela, la reina Isabel II, había encarnado con una devoción inquebrantable durante 70 años. Comprendió con una claridad brutal que el ataque de Tom no era un simple insulto personal, era una amenaza existencial al principio sagrado de la primogenitura y a la pureza del linaje que él estaba destinado a heredar y proteger con su vida. Era una traición, no solo a él, sino al legado de su madre, Diana, cuyo espectro aún deambula por esos pasillos. La afrenta pública había sido dolorosa, pero la silenciosa infiltración que revelaba era letal, un cáncer en el corazón de la institución. Los corredores del palacio, que antes susurraban sobre el encanto superficial de Tom Parker Bowles, ahora zumbaban con una pregunta diferente, una pregunta cargada de pavor. ¿Quién le había dado la audacia para atacar al heredero al trono? Y más importante aún, ¿quién autorizaría ahora el desmantelamiento de la red que lo sostenía? La respuesta yacía en el silencio calculado de la oficina de William, donde una purga silenciosa, metódica y despiadada estaba a punto de ser planificada con precisión militar. La era de la diplomacia había terminado. En diciembre de 2024, mientras una espesa niebla invernal envolvía la finca real de Sandringham como un presagio, se celebró una reunión que no figuraba en ningún calendario oficial, un cónclave secreto que sellaría el destino de la monarquía. No hubo títulos ni formalidades, solo la princesa Ana y el príncipe William, unidos no por el protocolo, sino por la cruda necesidad de preservar la corona de una amenaza interna. Ana, descrita por un cortesano como la espina dorsal de hierro de la familia, llegó primero. Entró en el antiguo estudio, donde un fuego crepitaba en la chimenea, y se posicionó en un sillón de orejas como un general en su puesto de mando. William llegó poco después, su rostro una máscara casi indescifrable, pero sus ojos ardían con una intensidad helada. Sin preámbulos, Ana fue directa al grano, su voz tranquila pero cortante como el viento del Mar del Norte, que azotaba los muros de piedra. «Camilla está jugando un juego peligroso», dijo. «Ha confundido el afecto del rey con una autorización para actuar. Esto no es orgullo maternal, es la creación de una dinastía encubierta, una traición a todo lo que mi madre construyó». Con una franqueza devastadora, Ana expuso la verdad que los ayudantes de William ya habían comenzado a descubrir. Las redes clandestinas, los acuerdos secretos y el acceso privilegiado a las propiedades reales que Camilla había orquestado para su hijo. «Lo está instalando a través de la influencia, no del linaje», afirmó Ana, mirando fijamente a su sobrino. «Tu padre, abrumado por el afecto y el agotamiento, lo está permitiendo.
Él ve a una dama compasiva ayudando a su hijo. Yo veo a una agente de poder nombrando a un operativo en el corazón de nuestro territorio. La furia silenciosa de William, que había estado hirviendo a fuego lento, se transformó en una resolución de acero. «¿Qué haremos?», preguntó, su voz baja y deliberada, el sonido de una espada desenvainándose lentamente. La respuesta de Ana fue inmediata, brutal y sin concesiones. «Tú eres el príncipe de Gales. El ducado de Cornualles no es un área de recreo para su hijo. Es tu dominio, tu poder. Tienes la autorización. Úsala, con firmeza y en silencio. La institución te responde a ti, no a Camilla ni a su descendencia. Recuérdaselo». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa como la de un halcón. «Tu abuela entendió que la supervivencia de la monarquía depende de su misterio y su pureza. Ambas cosas están en peligro de extinción. Debes actuar como un futuro monarca, no como un hijastro herido. Debes ser despiadado para ser amable con la corona». William procesó las palabras de su tía, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El camino estaba despejado, aunque sembrado de minas, asintió en silencio. El pacto de sangre y deber estaba sellado. La guerra silenciosa había terminado. La batalla abierta, una purga real, estaba a punto de comenzar. A partir del 12 de diciembre, una nueva tempestad, silenciosa pero devastadora, comenzó a gestarse dentro de los confines del Palacio de Kensington. Lo que comenzó como una alianza secreta forjada en la niebla de Sandringham se convirtió en una operación sistemática de extirpación. El príncipe William, actuando con la autoridad incontestable que le confería su título sobre el ducado de Cornualles, una empresa financiera de 1.000 millones de libras esterlinas y un símbolo de poder casi feudal, convocó a un selecto grupo de asesores, altos funcionarios financieros del ducado, abogados especializados en las complejas leyes de la corona y administradores de propiedades obligados por juramentos de confidencialidad, se reunieron en un salón real cuyas paredes de terciopelo parecían absorber cualquier sonido. «Estamos llevando a cabo una evaluación exhaustiva de todos los activos, contratos y personal del ducado», anunció William con voz suave pero inflexible como el acero. «Buscamos una transparencia total y la terminación de cualquier acuerdo que no sirva a los intereses primordiales de la corona». La directiva, envuelta en el lenguaje burocrático de la eficiencia, era en realidad una orden de purga disfrazada de administración rutinaria. En las semanas siguientes, las operaciones encubiertas transformaron el círculo íntimo de la familia real con una eficiencia brutal. Según una fuente con conocimiento directo de la operación, los nombres de aquellos que habían cenado con Camilla o conversado en privado con Tom Parker Bowles simplemente desaparecieron de las listas de invitados, de los comités de caridad y de los consejos asesores. No hubo despidos prominentes ni escándalos públicos que alimentaran a la prensa. En su lugar, hubo reasignaciones a puestos nominales en los rincones más distantes del Commonwealth, consultorías que se reestructuraron repentinamente y nunca llegaron a materializarse, y generosas ofertas de jubilación anticipada con indemnizaciones desproporcionadamente sustanciales que compraban el silencio. Fue una obra maestra de eliminación discreta, una purga ejecutada por un asesino silencioso y sin rostro. Simultáneamente, los auditores de William llevaron a cabo una investigación exhaustiva, presentada públicamente como una evaluación de transparencia y buenas prácticas. En realidad, el proceso fue similar a una excavación quirúrgica diseñada para descubrir y cortar la red de patrocinio de Camilla, amputando sus tentáculos uno por uno sin que el mundo exterior se diera cuenta. El mensaje era claro como el cristal. La influencia comprada y el poder adquirido por proximidad ya no tenían cabida en la nueva era. El poder se estaba recentralizando, volviendo a su fuente legítima e inmutable, el linaje de Windsor, protegido ahora por un príncipe que había aprendido la amarga lección de que, a veces, la defensa más eficaz es un ataque silencioso, preciso y absolutamente letal. La maquinaria del Estado profundo real se había puesto en marcha, y no se detendría hasta que la amenaza fuera completamente neutralizada.
Mientras la purga silenciosa neutralizaba metódicamente a los aliados de Camilla, los auditores del príncipe William, trabajando en las profundidades del aparato estatal, descubrieron la pistola humeante. Era la prueba irrefutable, el documento que transformaría la guerra encubierta en un conflicto abierto y sangriento. Los resultados, entregados en un documento sellado con el escudo del Ducado de Cornualles días antes de Navidad, revelaban no una eficiencia real, sino un sistema podrido de explotación encubierta y nepotismo descarado. El nombre en el centro de la tormenta era el de la propia hermana de Camilla, Annabel Elliot. La auditoría, fría y forense, reveló que la señora Elliot había vivido sin pagar alquiler durante más de una década en una opulenta casa de varios millones de libras en Gloucester, una propiedad perteneciente al ducado. La justificación oficial, un velo de respetabilidad, era que la propiedad se utilizaba para recaudar fondos para la organización benéfica del príncipe de Gales. Sin embargo, los registros contables, implacables en su objetividad, mostraban una actividad mínima, casi inexistente. Pero la corrupción no terminaba ahí. Su puesto durante 18 años como jefa de diseño de interiores para el ducado, aunque acompañado de una remuneración sustancial digna de la realeza, requería un esfuerzo mínimo. Muchos de los trabajos de diseño que se le atribuían y por los que cobraba generosamente eran de naturaleza puramente conceptual o, peor aún, habían sido subcontratados a terceros a una fracción del coste, embolsándose ella la diferencia. Una fuente interna, cuya identidad debe ser protegida, caracterizó la situación como un abuso de privilegio sancionado al más alto nivel, una corrupción que apestaba en los mismos cimientos de la institución. Mientras William leía el informe final bajo la cálida luz de la lámpara de su estudio, la compostura de acero que había mantenido durante meses, finalmente se resquebrajó. Sus nudillos palidecieron al agarrar el borde de los documentos, el papel crujiendo bajo la presión de su ira. Su furia, contenida durante meses, era una fuerza de la naturaleza y asombró incluso a sus confidentes más cercanos, hombres acostumbrados a las presiones del poder. Se levantó, caminó con paso decidido hacia la ventana y miró la noche de Londres, una ciudad ajena al terremoto que estaba a punto de desatarse. Luego se volvió hacia su asistente, su rostro una máscara de determinación mortal, y pronunció 4 palabras que sellaron el destino de la red de Camilla, 4 palabras que iniciaron el inevitable descenso de la monarquía hacia un conflicto abierto. Acabamos con esto ahora. El primer asalto era inminente, y ya no sería silencioso. La diplomacia había fracasado. Había llegado la hora de la ejecución. Pasada la medianoche, en las profundidades silenciosas del Palacio de Kensington, el príncipe William se reunió con su consejo legal. No hubo retrasos ni las habituales cortesías de la corte. La atmósfera estaba cargada de una gravedad casi palpable. Emitió una directiva tajante, inequívoca y severa, sus palabras como esquirlas de hielo. El contrato de Annabel Elliot debe ser terminado de inmediato. Basándose en los hallazgos irrefutables de la auditoría, se le exige que abandone la propiedad de Gloucester en un plazo de 48 horas. No habrá mediación ni prórrogas. El juicio es concluyente. Ejecútenlo. A 100 millas de distancia, en esa misma noche de tormenta, Annabel Elliot estaba sentada en el lujoso salón de su casa, su residencia durante más de 20 años, un santuario de privilegios no ganados. Primero, su teléfono vibró con la urgencia de una alarma de incendio. Luego, un correo electrónico con el escudo real, un anuncio formal que le heló la sangre. Se estremeció al leer el lenguaje inflexible y desapasionado, cada palabra un clavo en el ataúd de su vida de opulencia. Su contrato había terminado. Su hogar había desaparecido. Con manos temblorosas marcó el número de su hermana. «Me están echando, Camilla», dijo con una voz quebrada por la incredulidad. «Es William. Desde su oficina. Me han dado 48 horas, como a una criminal. No me deja hablar con nadie». En su opulenta residencia de Clarence House, la reina Camilla cerró los ojos, sintiendo la onda expansiva de la explosión. El dolor por la angustia de su hermana era palpable, una daga en su propio corazón, pero fue su silencio inicial lo que resonó más profundamente. En ese instante comprendió la velocidad,
la precisión y la brutalidad del movimiento de William. Había ejecutado una maniobra perfecta, un ataque quirúrgico bajo el disfraz de una auditoría financiera, incapacitando cualquier posible defensa para Annabel. Todos los aliados prominentes en los que alguna vez confió se habían desvanecido en el aire, eliminados por la purga silenciosa de William o neutralizados por la influencia férrea de la princesa Ana. Esto trascendía la simple pérdida de un título o una residencia. Era una advertencia inequívoca para la reina, un misil balístico lanzado contra su centro de poder. La fría notificación legal era un mensaje cifrado que hablaba de política encubierta, de derechos no escritos y de ventajas familiares ilegítimas. Y el mensaje, ahora descifrado, era aterradoramente claro. Esto se acaba ahora. Como observó un cortesano con una mezcla de admiración y pavor, la princesa Ana movió las piezas en el tablero y el príncipe William ejecutó el jaque mate. La purga se había revelado. Era un punto de no retorno. La guerra ya no se libraba en las sombras. Había salido a la luz y la primera sangre había sido derramada. El rostro tenso de la reina Camilla era un espectro bajo la suave iluminación dorada de su cámara privada en Clarence House. El despido brutal de Annabel, despojada de su título, desplazada de su hogar y humillada públicamente, la había desestabilizado profundamente. Camilla siempre había sido una experta en la intrincada y a menudo cruel política de palacio, pero su poder se basaba en la sutileza, la influencia tejida en susurros y la capacidad de manipular el poder sin fracturarlo visiblemente. Ahora, ese poder, construido a lo largo de décadas, se le escapaba de las manos como arena. Desesperada, con el corazón encogido por una mezcla de rabia y pavor, se dirigió al estudio del rey. Lo encontró pálido y visiblemente agotado, no solo por su tratamiento contra el cáncer, sino por el peso insoportable de la corona que ahora llevaba. «Carlos», imploró, su voz temblando con una sinceridad ensayada, «Annabel ha sido leal a esta familia durante años. Te lo ruego, habla con William. Detén esta locura». El rey mantuvo la vista fija en las llamas danzantes de la chimenea, su mirada perdida en el fuego. «Camilla», dijo con una voz cargada de cansancio, «no puedo. William ahora ostenta este título. Él es el príncipe de Gales, y el ducado es su dominio. No puedo soportar más complicaciones, más guerras». Fue un rechazo tierno en su tono, pero absolutamente devastador en su contenido. En ese momento, Camilla comprendió una verdad terrible. Su salvaguarda más formidable, el apoyo incondicional del rey, tenía límites infranqueables. El rey no podía, o no quería, anular a su heredero. Si el rey permanecía inactivo, ella lo rodearía, lucharía con las armas que le quedaban. En cuestión de horas, desató una avalancha de correspondencia privada a miembros prominentes y poderosos del Consejo Privado, argumentando con una elocuencia desesperada que las acciones vengativas de William estaban poniendo en peligro la estabilidad misma del reino. Pero no sabía que su llamamiento llegaba fatalmente tarde. Semanas antes, la princesa Ana, moviéndose con la discreción y la eficacia de un fantasma, ya había actuado. Se había reunido con los mismos miembros del Consejo, no en salones dorados, sino en discretos despachos de Westminster. No apeló a la emoción, sino a los hechos. Presentó las pruebas empíricas de las irregularidades financieras, los contratos fantasma y la creciente e indebida influencia de Tom Parker Bowles. No hubo beligerencia en su tono, solo la tranquila y aterradora gravedad de quien protege un legado sagrado. «Esto no es una cuestión de política familiar, señores», les dijo, su voz resonando con la autoridad de su madre. «Es una cuestión de salvaguardar la integridad de la corona. Permitir que personas no reales exploten la autoridad real para su beneficio personal sería un flaco favor a la difunta reina y a todo lo que ella representaba». Nadie la cuestionó. Nadie se atrevió. Ana se había enfrentado a Camilla en el campo de batalla de la influencia y la había aniquilado antes de que el primer disparo público se hubiera efectuado. Camilla estaba sola, sus defensas desmoronadas, su red de influencia desmantelada. El poder que había tardado décadas en construir con paciencia y astucia se había derrumbado en cuestión de semanas. A principios de febrero de 2025,
Los resplandecientes muros del castillo de Windsor, pulidos para una gran cena de Estado, ocultaban más que mera historia, albergaban la brutal instauración de un nuevo régimen. El frenesí mediático que rodeaba a Tom Parker Bowles se había intensificado hasta el punto de la aniquilación profesional. La prensa, ávida de una narrativa de caída en desgracia, destapó conexiones financieras cuestionables, muchas de ellas vinculadas a las propiedades reales a las que había tenido acceso privilegiado. Inversores de restaurantes prominentes cortaron lazos de la noche a la mañana. Lucrativos acuerdos con los medios se derrumbaron como un castillo de naipes y proyectos prestigiosos se desintegraron como pasteles caducados. Su nombre, antes asociado a las codiciadas estrellas Michelin, ahora evocaba la desgracia y el escándalo. Camilla, tras la espectacular caída profesional de su hijo, se retiró casi por completo de la esfera pública. El palacio, en un torpe intento de control de daños, atribuyó sus 3 ausencias consecutivas a eventos oficiales a una súbita infección de garganta. Sin embargo, los tabloides y el público, que ya habían olido la sangre, conocían la verdad subyacente. Estaba en un exilio autoimpuesto, una reina sin poder. El banquete del 17 de febrero no fue una celebración, sino una exhibición estratégica disfrazada de elegancia, un teatro del poder. El príncipe William, el nuevo sol en el firmamento real, dominaba la reunión con el aplomo de un diplomático experimentado y un monarca en ciernes. Camilla entró vestida de verde, el color de la envidia, su sonrisa tan tensa y frágil como una fina capa de hielo. Cada mirada furtiva hacia William era un doloroso recordatorio de sus pérdidas, de su derrota total, pero la daga final, la más fría y la más afilada, estaba aún por llegar. La princesa Ana emergió de la periferia del salón de baile, moviéndose con una elegancia depredadora. Se acercó a Camilla, su mirada gélida, desprovista de toda compasión. ¿De verdad creíste?, inquirió Ana en voz baja pero audible por encima de la música de la orquesta, que podías manipular la corona a tu antojo y salirte con la tuya. Siempre he deseado lo mejor para la familia, susurró Camilla, su voz apenas un hilo. Tú no eres la familia, respondió Ana con una finalidad brutal que cortó el aire. Tu esposo es el rey, y la ambición, querida, nunca puede suplantar a la lealtad. Es una lección que deberías haber aprendido hace mucho tiempo. La copa de champán en la mano de Camilla tembló violentamente, derramando su contenido dorado sobre el mármol pulido. Quiso replicar, buscar una palabra, un gesto de desafío, pero se encontró sin palabras, ahogada por la verdad de la reprimenda. Ana se marchó sin una segunda mirada, dejando a Camilla sola entre la multitud bulliciosa, ya no una reina en la sombra, sino una mujer vulnerable y completamente derrotada. El hijo, por fin, había vengado a su madre. El futuro rey había solidificado su gobierno. El príncipe William y la princesa Ana, los discretos y despiadados custodios del linaje, se habían mantenido firmes, habían asegurado la estabilidad identificando y eliminando una amenaza con precisión quirúrgica, revelando el poder latente y a menudo brutal de la monarquía. La cuestión de si fue un acto de preservación o de simple y llano castigo puede que determine el destino de la Casa de Windsor. Gracias por ver el video. Por favor, déjennos saber sus pensamientos y adiós por ahora. El hijo, por fin, había vengado a su madre. El futuro rey había solidificado su gobierno. El príncipe William y la princesa Ana, los discretos y despiadados custodios del linaje, se habían mantenido firmes. Habían asegurado la estabilidad identificando y eliminando una amenaza con precisión quirúrgica, revelando el poder latente y a menudo brutal de la monarquía. La cuestión de si fue un acto de preservación o de simple y llano castigo puede que determine el destino de la Casa de Windsor. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Compartan sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias no contadas. Adiós por ahora.